probablemente tenga el segundo salario más bajo del mundo después de Burundi, si mides solamente el salario puro como tal. El salario puro como tal es 1,90 dólares más o menos al mes, medido a tasa del Banco Central de Venezuela, y eso es lo único que tiene incidencia en las prestaciones sociales como vacaciones, como pensión, jubilación, horas extras, etcétera. Entonces, claro, Venezuela ha sufrido una destrucción salarial sin precedentes y en estos últimos 3 años ese salario de 130 lo que ha hecho es perder valor en términos reales porque la inflación se ha ido comiendo lo poco, el poquito valor que tenía en 2022. Si nosotros vemos, por ejemplo, de diciembre de 2022 hasta acá, estamos hablando de una inflación acumulada de 550% más o menos, y no ha habido ningún ajuste real sobre ello. El bono de guerra económica es una transferencia unilateral sin contraprestación que ofrece el gobierno como parte de una especie de ayuda a la población, pero eso no es considerado salario ni es considerado una remuneración formal. Si una persona tiene 7 trabajos, da clases en 7 universidades, por poner un ejemplo extremo, esa persona solamente recibiría un bono de guerra económica. Y si esa persona trabaja en el sector privado, solamente recibiría el salario y el bono que en el sector privado se quiera dar. Entonces, la cuestión del bono de guerra económica eh, no es salario ni ingresa ahí. Creo que la clase obrera está movilizada para revertir esta situación, revertir la bonificación del salario y buscar un salario que realmente le permita adquirir al menos la canasta alimentaria crítica. Ha dicho una de las implicaciones que va más allá de la que más se repite, que es que los bonos no afectan utilidades, prestaciones sociales y pago de aguinaldos. Por ejemplo, tampoco hay implicación si una persona tiene más de dos trabajos, más de dos responsabilidades en instituciones que tienen vinculación con el Estado, porque recibiría el pago del bono de guerra solo por uno de esos trabajos. Por el otro, se calcularía su ingreso en base al salario mínimo establecido, que son los $130, y luego la tabla esta famosa de la UNAPRE, que es la que, digamos, establece qué es lo que se paga según la profesión y la experiencia y todo lo demás. Además de estas implicaciones, qué otro beneficio pierden los trabajadores cuando se habla de salario integral? Así es que lo llaman ingreso integral, que llama el gobierno, y no es salario como tal en el concepto que establece la Ley Orgánica del Trabajo. Sí, muy, muy sencillo. Por ejemplo, una persona que tenga 20 años trabajando en una institución y su salario es 130 bolívares, vamos a redondearlo a 2 dólares al mes, esa persona va a ser liquidada, va a tener como liquidación aproximadamente 40 dólares por el trabajo de 20 años en una institución. Si trabaja 30, tendrá 60 dólares. Eso es la destrucción de las prestaciones sociales a un nivel impresionante. Igual, si llega el fin de año, esa persona tendría los 3 meses de aguinaldo más un mes de vacación, lo que sería más o menos 8 dólares. Tocaste también un tema interesante que es el instructivo ONAPRE y que está relacionado con el memorándum laboral 2392. Eso implica que hay un achatamiento de los escalafones laborales, hay un desconocimiento de las convenciones colectivas, de las contrataciones gremiales, y eso hace que casi todo el mundo gane más o menos lo mismo. Y las distancias entre una persona que tenga 30 años trabajando en una empresa y la que está recién llegada sea parecida, lo cual es un desestímulo a la formación, a la experiencia, al trabajo experimentado, por decirlo de alguna manera,
y también a los estudios, porque tener posgrados, cursos, está pagando prácticamente lo mismo. Por ende, no hay un estímulo a la movilidad social a través de la superación académica. Ahora, el año pasado, cuando se estableció y se empezó a implementar el nuevo mecanismo acordado con la OIT, con mediación de la OIT, para que los distintos sectores involucrados, empresarios, trabajadores y gobierno, pudieran sentarse a discutir una propuesta que luego quien tiene la última palabra es el Ejecutivo Nacional, pero que al menos pudiese haber una consulta. No lograron acuerdos el año pasado. Este año están en esa fase ahorita, se prevé que esta semana termine. Pero entre los argumentos que surgieron, uno de los sectores, el sector empresarial, hablaba de la necesidad incluso de plantear una reforma a la ley orgánica del trabajo para regular distinto el tema de las prestaciones, e incluso algunos se atrevían a hablar de eliminación por la carga que supone para el sector patronal, para quienes tienen que pagar sueldos y salarios por el tema de la economía nacional. Luego, argumentos no hechos públicos, pero conocidos en algunas de las mesas de discusión, tiene que ver con la carga que tiene el Estado venezolano por el número de pensionados y jubilados que reciben su pensión, y que esta está medida precisamente por el salario mínimo, está establecida, homologada al salario mínimo. Mirando eso, esos argumentos, más válidos, menos válidos, ¿cuáles podrían ser las alternativas que se manejen considerando la economía venezolana para que sea realista la posibilidad de un ajuste al salario mínimo? Bueno, hay una comisión tripartita que se reúne alrededor de las mesas de la OIT, ¿no? Donde hay representantes del gobierno, representantes de sindicatos y representantes de los gremios empresariales. Ahí han llevado distintas propuestas salariales. Los empresarios opinan que hay que aumentar el bono de guerra económica. Había escuchado que querían llevarlo a 150, pero mantener el salario tal y como está, en más o menos $2. El gobierno, que yo tenga entendido, no llevó ninguna propuesta alternativa, y la CTV, a través de FAPUP, la Federación de Profesores Universitarios, establecieron una propuesta de salario mínimo de $200. Yo creo que el país pudiera, o la economía nacional pudiera soportar un aumento grande del salario y la desbonificación del mismo. Evidentemente no sería un salario equivalente a la canasta básica ampliada, que sería alrededor de $1.000, ni siquiera un aumento relativo a la canasta alimentaria, que sería más o menos $500 al mes para una familia de 4 personas, sino un aumento a $200 pudiera ser un punto de partida ideal para empezar a reconstruir el salario como tal. Es cierto que hay un montón de pensiones que el mismo gobierno destrozó por la hiperinflación que creó y por otorgarla sin haber recibido las cotizaciones completas que permitan una devolución de las mismas. Eh, pero aún así hay posibilidades de pagar un porcentaje mucho más alto. Lo que habría es que reorganizar la nómina nacional en salud, educación, que en policías, militares y gastos directamente represivos. Habría que desviar recursos que se están utilizando de una manera muy oscura y reducir los altísimos niveles de corrupción que impiden que se tengan salarios mejores. Hay alguien que me puede decir que el petróleo está bajando de precio, que hay sanciones, pero tenemos que pensar que países en Centroamérica muy pobres, sin ningún recurso natural valioso,
valioso en el mercado mundial, obviamente, pagan salarios de 250, $300 al mes. Entonces no se necesita sacar 6 millones de barriles de petróleo y venderlo a $100 para poder pagar eso. Se supone que el gasto corriente debería ser cubierto por los ingresos de los impuestos, fundamentalmente. Y Venezuela tiene una altísima presión tributaria que debería servir para pagar salarios un poco, muchísimo más decentes de los actuales. Antes de entrar en el tema que dejamos pendiente, que tiene que ver con la carga impositiva, impuestos, hablando de impuestos sobre la renta, que está próximo a vencerse el plazo para su declaración. Quisiera preguntarle si hay alguna referencia en nuestra geografía cercana en Latinoamérica o en nuestra geografía más lejana en otro continente, con la que podamos comparar el modo en el que se está reconociendo el trabajo de los venezolanos, es decir, esta manera de remuneración económica del trabajo se parece a otro esquema aplicado en cualquiera otro de los países que conocemos. Bueno, yo no he visto nada parecido en América Latina. El salario en América Latina ronda los $250 al mes, más o menos. Hay países como Uruguay donde llega a 550, en Chile roza los $500 también al mes. Y no hay una bonificación tan fuerte que yo conozca. Hay bonos de productividad, bonos de puntualidad, pero en casi todos los países se sobreentiende que los bonos son una parte pequeña de la remuneración total y que el salario es el grueso de la remuneración. Es cierto que hay países donde no hay una liquidación tan grande como la venezolana, o los aguinaldos no son pagados de manera automática por 3 meses o algunas cosas así, pero la diferencia entre lo que recibe un trabajador allá y lo que recibe un trabajador aquí es inmensa. En la mayoría de estos países de América Latina, el salario permite la adquisición de una canasta alimentaria mínima para sostener a una familia de 4 personas más o menos en un mes. De hecho, en Venezuela hasta el 2013, 14, el salario mínimo más o menos estaba equiparado a la canasta alimentaria, que permitía a la clase obrera al menos recibir un ingreso que le diese oportunidad de comprar la comida que necesita. Lo otro es que la presión tributaria, según algunos estudios de Banca y Negocios o algunos estudios de Ecoanalítica, es altísima. Estamos hablando que probablemente el 68% de los ingresos que recibe un empresario pueden irse a impuestos. Y si hablamos de los ingresos netos o deducidos de costos y gastos, podemos hablar de un 80%. Hay una enorme cantidad de procesos tributarios, cerca de 190 procesos tributarios anuales, declaraciones, pagos, etcétera, que consumen montones de horas y montones de dinero. Entonces estamos hablando de una situación tremendamente grave que impide que la economía pueda generar el bienestar cuyo potencial pudiera desplegarse. Tenemos que hacer de nuevo la pausa en breve, pero no quiero irme a la pausa sin preguntarle por lo que dejábamos pendiente. Una alta carga impositiva. ¿A qué se enfrenta la economía venezolana o dónde puede soportarse la economía venezolana según como lo queramos ver cuando hablamos de materia de impuestos? Sobre todo, hace poco estábamos discutiendo una nueva ley que supone un nuevo impuesto precisamente para soportar el sistema de pensiones. Sí, es correcto. La ley ya tiene un año en funcionamiento. Los empresarios han tenido que declarar el 9% de su nómina, así sean empresas, ONGs o instituciones sin fines de lucro, asociaciones civiles. Es una cosa realmente enorme, que tienen que pagar el 9% de todo su gasto en nómina, incluyendo los bonos.
incluyendo pagos parasalariales. Ese fondo se supone que se creó hace más o menos un año y un mes más o menos, y que debería complementar los pagos para jubilados y pensionados. Que yo sepa, no ha habido ningún pago extra ni ha habido ninguna rendición de cuentas sobre ese fondo especial de pensiones. Eso es algo que se ha tenido que pagar y eso es algo que ha tenido que pagar la misma gente porque ese pago adicional ha sido cargado por muchas empresas a sus precios finales. Entonces tenemos prácticamente que un fondo que nadie conoce a dónde y cómo está gastando la plata y unos gastos que se están realizando y que son una pesada carga para... A ver, perdimos comunicación con Manuel Suterland, economista, además director del Centro de Investigación y Formación ¿No me Obrera. escuchan? Aló, aló, Ah, le ¿no me escuchamos oyes? nuevamente, le escuchamos de nuevo. Ah, bueno, no sé hasta qué parte dejaron de oírme, Apenas pero... unos 20 segundos dejamos de escuchar. Ah, bueno, entonces reitero, Venezuela tiene una ley desde hace un año y algo, año y un mes, sobre un fondo de pensiones. Ese fondo de pensiones es el 9% de la nómina de la empresa, ONG, asociación civil, etcétera. Ese fondo de pensiones lo manejaría la vicepresidencia y sería acopio de toda la recolección de ese impuesto que sería distribuido a pensionados y jubilados, fundamentalmente pensionados. Lamentablemente no se sabe absolutamente nada de esos recursos, ni cuánto se ha recogido, ni cuánto se ha podido pagar, y yo no conozco a ninguna persona que haya recibido un pago extra por parte de ese fondo. La cuestión es que ese fondo, cuando se aplica de manera indiscriminada, tiende a que los precios se incrementen porque los empresarios recargan ese 9% o el costo que le lleva el pago de nómina entre los productos que venden. Entonces se tiene más inflación, los pensionados no reciben dinero adicional y se tiene un fondo en el cual no se sabe a dónde se está yendo el dinero, lo cual es un resultado bastante negativo.